La entrevista de la ventana con Rafa de Paco y Ruth García. Buenas tardes, abrimos la ventana de la región de Murcia. A partir de hoy, cada martes, vamos a conocer un poco más a una persona destacada de nuestra tierra, de nuestra región, y para ello se va a asomar a la ventana la directora de contenidos de la cadena SER, nuestra jefa, Ruth García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Paco, muy buenas. Rafa de Paco, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Además vamos a empezar con una persona pues muy especial, porque hay nombres que suenan a ciencia, pero también a esperanza. Y Encarna Guillén es uno de ellos, pediatra y genetista dedicado su vida a descifrar códigos invisibles y a devolver certezas a quienes viven entre preguntas. Desde los hospitales hasta los despachos, su mirada ha estado siempre en los niños y en las familias que enfrentan lo improbable. Hoy en esta conversación queremos descubrir no solo a la científica que lidera proyectos únicos, sino a la mujer que cree que la medicina también se escribe con palabras como empatía, futuro y humanidad. Es Encarna Guillén, dirige el proyecto Únicas en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, que es una estrategia transformadora para la atención integral de pacientes con enfermedades raras o sin diagnóstico, especialmente pediátricos, y recordarán también que fue en su tiempo consejera de Sanidad en la región de Murcia y bueno, sigue liderando iniciativas pioneras en estas enfermedades raras y medicina genómica. Buenas tardes, Encarna. Muy buenas tardes, Ruth, Rafa, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me emociona abrir esta ventana por primera vez a esta serie de entrevistas y nada, pues nada, cuando queráis. Pues venga, empezamos. ¿Cómo nació su vocación por esto de la pediatría y la genética? Pues la verdad que ya hace tiempo, hace unas décadas, ocurrió que una vez que aprobé el MIR, porque ahora siempre periódicamente salen las noticias de esa convocatoria que supone el examen previo a hacer una especialidad, pues ahí por primera vez pensé en hacer pediatría. Y de pediatría al salto de la genética fue porque justamente el primer año de residencia, sabemos que son 4 años de residencia, que fue en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, aquí en Murcia, pues mi rotación era por neonatología donde están los recién nacidos. Uh-huh. Y ahí pues tuve muchos adjuntos maravillosos. Uno de ellos era Fernando Hernández Ramón, que en ese momento participaba en un estudio nacional, que era un estudio colaborativo de malformaciones congénitas, y ahí me integré, recogiendo sobre todo los datos epidemiológicos, pero me dio la oportunidad de poder compartir algunas reuniones con gente que eran de otros países, con profesionales reputados, y sobre todo me surgió en el día a día la pregunta dentro del hospital en esos años, estamos hablando de los 90, de finales de los 90, bueno, pues qué hacer ante un niño con una sospecha de enfermedad genética o una malformación congénita en la que pues su esperanza de vida o su calidad de vida estaba pues mucho más mermada con respecto a otros recién nacidos. Con esas preguntas, ya en el segundo año de residencia, yo pedí una rotación externa en un servicio de genética en Nueva York. Me lo concedieron y fueron mis primeros 4 meses en el extranjero donde definitivamente dije, pues yo quiero hacer genética, quiero trabajar en este ámbito y luchar porque realmente dentro del sistema sanitario pueda contemplarse esta área de conocimiento y de experiencia, ¿no? Y desde entonces ahora, ¿no? Porque la lucha está siendo intensa, pero justamente la vida al final son caminos que muchas veces la casualidad, el encuentro con determinadas personas hace que te vayas dirigiendo hacia un lugar determinado. Pero desde luego yo puedo decir que además de Fernando, luego pues he tenido maestros maravillosos en el ámbito de la genética y de la pediatría que me han ayudado muchísimo a entender y a poder absorber la experiencia y luego pues hacerme mis preguntas específicas y poder seguir avanzando, investigando y progresando. Fíjate que hace unas semanas tuvo lugar el hackathon aquí en el Auditorio Víctor Villegas, aquí en Murcia, que era la primera vez que se hacía en esta región y es el cuarto, ¿no?, a nivel mundial. Eso es una cosa que ha conseguido Encarna Guillén traerse a su tierra y que ha dado esperanza, hablábamos antes de esa palabra esperanza, a 6
de las 12 familias que presentaron sus enfermedades raras, ¿no? Esos casos para ponerle voz o ponerle palabra a un diagnóstico que es totalmente incierto. Al final la palabra empatía, la humanidad, es algo muy característico también de la profesión que tiene Encarna Guillén, ¿verdad? Bueno, yo creo que son características que acompañan al médico durante toda su vida. Pero aparte, cuando tratas con problemas en los que la incertidumbre es una de las principales características, la angustia de muchas familias para encontrar los caminos adecuados, pues eso también te hace que lo mires de forma distinta. Para que los oyentes tengan un poco idea de a lo que nos enfrentamos, tienen que saber que aproximadamente 1 de cada 2 personas que va al sistema sanitario a poner, digamos, nombre a lo que le pasa, a la situación que está pasando, pues tanto una persona adulta, pero en este caso nos referimos también más frecuentemente a niños y a niñas, porque prácticamente el 70% debutan en la infancia. Y el 80% de estas enfermedades raras son genéticas. Pero además, como digo, aún poniendo todas las herramientas asistenciales, 1 de cada 2 queda sin diagnóstico. ¿Qué supone no tener diagnóstico? Pues supone no tener ninguna información sobre cómo evoluciona la enfermedad, con lo cual el poder establecer un plan de seguimiento adecuado, anticipar complicaciones, es muy complicado. Supone además no saber qué tratamiento específico puede tener. Es cierto que las enfermedades raras tienen solo el 6% de un tratamiento específico, pero podemos tener una vía para investigar más específicamente y poder llegar a algo que les pueda ayudar. Y en tercer lugar, al decir que el 80% son genéticas, significa que en una misma familia puede volver a ocurrir. Si no sabemos cuál ha sido el origen, cuál es la causa genética, no podemos asesorar a esa familia para tomar opciones reproductivas más seguras y evitar nuevos casos en la familia. Con lo cual, esa labor preventiva tampoco la puede realizar. Y la importancia del diagnóstico, por tanto, se subraya con esos aspectos que acabo de decir. Entonces, desde hace mucho tiempo, el llegar a un diagnóstico es una prioridad internacional. Y en esa prioridad internacional, pues nos fijamos en unos tipos de eventos que surgieron en el ámbito tecnológico. Había un reto y el reto era, pues, a lo mejor hacer un software que ayudara pues en un determinado proceso, y eso se llamaba, pues, hackathon. Ese hackathon, la primera vez que se hizo para las enfermedades raras fue en el Hospital Karolinska, en Estocolmo, que es una referencia a nivel internacional. Y se trata de congregar en 48 horas a personas de muy distintas disciplinas para trabajar conjuntamente y de forma colaborativa en poder llegar a un diagnóstico utilizando tecnología que no se utiliza habitualmente en el ámbito asistencial, es tecnología frontera, donde prácticamente, pues, entre todos vamos investigando y avanzando por esas familias. Y efectivamente este cuarto hackathon a nivel mundial, el primero en España e Iberoamérica, se impulsó desde el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona junto con el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, dentro de la red única de estos 30 hospitales que estamos trabajando juntos por avanzar en la medicina personalizada de precisión pediátrica, y también con la colaboración de FEDER y de Impact Genómica, que es un programa nacional de investigación donde se accede al diagnóstico genético avanzado. Más de 62 instituciones diferentes, 140 personas trabajando conjuntamente, y al final logramos 6 de los 12 diagnósticos que pretendíamos, pero los hackatones previos llegaron a un rendimiento de un 20-30%, así que es el más grande hasta ahora. Y no solo eso, sino que no termina aquí. Ese hackathon puede parecer que el objetivo, que es súper impactante, del diagnóstico de 6 familias, que para ellas se abre una puerta de esperanza, pero también ha sido el co-crear un modelo de trabajo que es posible. Es decir, los hospitales trabajamos de forma independiente, con barreras entre los servicios, ¿no? Donde, pues, el resultado de un estudio genético va al médico, la médica, y entonces lo interpreta, ve al paciente, vuelve a recorrer otro
otro trayecto, y eso en las mejores condiciones puede durar incluso meses o años. Trabajando juntos se da cuenta que uno puede tener enseguida una variante que inmediatamente se interpreta, que se aplica, que se dice si puede ser, si además se integra con otros datos clínicos o genómicos, y al final ese trabajo resulta mucho más eficiente y además, como estábamos comentando al principio, también muy motivador. Porque el factor humano es importante en su trabajo. Yo recuerdo un discurso suyo en la Asamblea, creo que era el primero que hacía como consejera, que al nombrar a sus pacientes usted se emocionó. Vamos, lloró. El factor humano en su trabajo, hemos visto el vídeo que nos ha enseñado antes de la entrevista, de esta charla, un vídeo en el que se veía ilusión y nos ha comentado que todo el mundo se emocionaba. Exacto, la emoción se transmitía, pero la emoción del trabajo conjunto, de ver que realmente somos capaces, cuando somos más y coordinados, somos capaces de hacer mejores cosas y más rápidas. Eso es lo primero. Lo segundo es por la emoción de poder haber ayudado a familias y a personas. Y al final es que los cambios los hacemos las personas, ¿no? Y bueno, tenemos, los españoles somos muy de refranes, y eso se dice, ¿no? Que si quieres llegar pronto, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y este es un poco el ejemplo ese. El poder congregar a tantas personas y darnos cuenta que efectivamente lo que queremos es trabajar juntos para mejorar la vida de otra gente, y además de forma altruista, porque tengo que decir que mucha gente puede pensar que, bueno, cuando se participa en estos hackathons, esto se financia completamente. No, aquí cada persona que intervenía sostenía su propio viaje y alojamiento y trabajaba de forma altruista para gente que no conocía. Entonces esto también es hermoso y te da cuenta, y nos damos cuenta que efectivamente la generosidad de la gente es inmensa, y lo que pasa que es que hay que añadirle un buen propósito a esa generosidad para realmente conseguir la colaboración de todos. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con Encarna Guillén. Seguimos en la ventana y seguimos con Encarna Guillén. Ruth. Estaba viéndola con ese brillo en los ojos, hablando de ese hackathon, en las emociones que, en fin, a flor de piel. Bueno, usted ha trabajado en hospitales de referencia y también en la gestión sanitaria. De la política no vamos a hablar, pero ¿por qué echa algo de menos de la política o salió escaldada, como aquel que dice? No, simplemente que es que no hay nada comparable con lo que uno siente cuando está pudiendo ver los ojos de los pacientes, en los que cualquier acción puede ser beneficioso para ellos. Yo reflexiona muchas veces que cuando dicen la erótica del poder, yo creo que es incomparable con lo que uno siente cuando ve en los ojos, en el brillo de los ojos de las personas que tienes enfrente, que has podido ayudarles, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera me engancha a mi profesión, que si volviese a nacer la elegiría de nuevo. Está ahora mismo en el San Joan de Déu con ese proyecto Únicas. Me gustaría también, aparte de conocer, ya nos ha dado detalles de lo que está haciendo, lo que sigue trabajando en su día a día, pero también cómo compagina esta vida familiar que se le presupone en Encarna Guillén con ese trabajo que realiza durante varios días a la semana en Barcelona, ¿no? ¿Parla català ya o no? Una miqueta. Iba a decir una falta solo en la intimidad. Como aquel. Bueno. No, la verdad es que no he avanzado muchísimo, sé algunas cositas, pero es cierto que es un hospital también que es muy internacional y que en realidad estoy casi más expuesto a otras cosas que al catalán, pero sí que intento también el poder aprender, porque al final todo es beneficioso, ¿no? Y poder comunicarme con ellos, pero no tengo ningún problema, y la mayor parte de las veces es en castellano, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa pregunta, Ruth, es una pregunta muy fácil o difícil de contestar. Quiero decir que no somos super personas y conciliar es difícil. Pero claro, yo hablaba antes de generosidad. Pues la generosidad de mi familia es infinita. Entonces, esa es la clave. ¿Qué le ha aportado el estar, por ejemplo, en Nueva York, que lo ha nombrado antes como uno de los puntos de inflexión, Barcelona, el salir, el aprender, el conocer lo que se hace fuera? Bueno, yo creo que eso fue lo que ha hecho un poco, ha modelado mi carrera profesional, porque es verdad que he contado antes que en el segundo año ya, yo creo que era
la primera residente que en ese momento salía al extranjero durante los primeros años de la residencia, pero después eso hizo que durante los 2 años restantes yo pasara todo el examen de la licenciatura en Estados Unidos para poder luego trabajar allí. Y bueno, yo cuando acabé pediatría, yo ya había solicitado un programa para hacer la especialidad de genética clínica y yo ya me iba. Trabajé de todas maneras, terminábamos en aquel tiempo en diciembre y en abril era cuando empezaba el programa, y trabajé 4 meses en atención primaria en un consultorio en Balsicas, que pertenece a Torre Pacheco, y que bueno, yo guardo unos recuerdos maravillosos. Pero efectivamente, al irme para allá, en aquellos años, ahora la globalización ha hecho que quizá la diferencia sea menor, el acceso a la información, etcétera, es mucho más fácil. Pero en aquellos momentos no era tan fácil, eran libros, la gente a lo mejor, los más jóvenes, no pueden pensar que utilizáramos transparencia o diapositivas que tenías que hacer, o sea, que tenías que hacer un mes antes, no habían programas, ordenadores, empezaba cuando yo fui el correo electrónico, a utilizar los ordenadores y las búsquedas bibliográficas eran bueno, pues incipiente. Entonces, en aquellos momentos en que la información era muy limitada, el exponerte a hospitales que estaban en una situación muy puntera, a escuchar directamente y participar con ellos en mesas de gente que eran los que escribían los libros, ¿no? Pues aquello me abrió muchísimo la mente, ¿no? Y te dabas cuenta que había que trabajar mucho para poder incorporar, porque mi preocupación siempre ha sido el que los cambios trasciendan a las personas, ¿no? Los cambios queden para que se beneficie todo el mundo. Y entonces, en ese sentido, quizá por eso, y antes me preguntaba Ruth, he tenido también como muchos distintos desempeños, pero ligados todo un poco a la transformación, ¿no? Y aquello que me puede permitir o darme una nueva oportunidad para transformar, pues es algo que realmente me estimula. Y en ese sentido, pues fijaos que yo me fui fuera para hacer la especialidad de genética, y es verdad que me habéis oído muchísimo, pero todavía seguimos luchando aquí, porque España es el único país en Europa y en el ámbito de los países desarrollados que carecemos de la regulación para hacer la especialización de genética. Entonces, es verdad que ya como presidenta de la Asociación Española de Genética Humana, estamos luchando toda la junta directiva y los asociados desde hace décadas, pero en este último término, en estos últimos años, hemos avanzado. Hay ya una resolución por parte del Ministerio y estamos a la espera de los reales decretos que den por fin a finalización a todo este proceso, y esperemos que sea pues antes de final de año o principios del año que viene. Y os digo que esta lucha, pues lógicamente desde los años 90, en los que teníamos que salir fuera, pues aún tenemos este déficit por el que luchamos mucho desde muchos frentes. Entonces, bueno, pues quizá esa estancia allí me hizo ver que necesitábamos integrarlo en el Sistema Nacional de Salud, me hizo ver que avanzar en genética íbamos a poder cambiar la medicina, una medicina que fuese más preventiva y más proactiva. Realmente el tiempo está dando la razón, y ahora mismo todos los planes de medicina genómica que se están desarrollando, pues está permitiendo que un poco la visión que en aquel momento pudo tenerse, pues se vaya concretando en acciones concretas y sobre todo en el que la gente vea cuando va a la consulta y le detectan pues una malformación, enseguida poder hacer un estudio genético, poder identificarlo, poderle asesorar, si tiene un cáncer, esos estudios también determinar qué tipo de tratamiento va a tener, qué pronóstico, si está planificando pues la reproducción le puede ayudar, si tienes una enfermedad genética ya identificada, pues hoy en día un tratamiento específico, etcétera. Entonces todo eso se ha producido gracias al avance, y en esos momentos pues me siento, la verdad, feliz de haber tomado ese camino. Vamos con el cuestionario que le tenemos preparado. Una cosita simple. Yo creo que la va a poder aprobar. Una canción. Una canción, pues la verdad que soy muy cantarina, ¿eh? Me encantan las canciones.
pero voy a quedarme con una de Maritrini, Amores. ¿Y una película o serie que esté viendo, que le haya gustado, que le haya marcado a lo largo de su vida? Bueno, la verdad que de las clásicas, de las películas que más veces he visto, ha sido El Doctor Zhivago. Claro. Quizás me quedo con esa. Un libro. Un libro. Aparte de ensayos clínicos y cosas de estas, ¿lee más cosas? Bueno, yo era una lectora, esto no va al cuestionario, pero yo recuerdo los veranos esos que eran interminables, que me cogía y leía, podía leer 15 o 20 libros. Ahora la verdad que siempre tengo pendiente algo. Y ahora mismo pues tengo... muchos libros. Bueno, quizá, mira, un libro que era muy, muy chiquitito y que lo disfruté mucho en su momento, y que se pueden acercar los oyentes, era El alquimista, ¿no? Me parecía muy mágico. Que iba a decir El médico. También lo he leído y vi la película, pero... Sí. Un viaje. Un viaje, pues la isla de La Palma. Me parece un lugar extraordinario. Lo disfrutamos la familia, pero se es capaz de encontrar paisajes muy diferentes en una proporción de tierra muy pequeñita. ¿Y su lugar preferido en el mundo, el lugar donde desconectar? Bueno... ¿Archena, quizá? Iba a decir, ahí estoy carraspeando, pero sí, con mi familia, sin duda. Y a la última, ¿es feliz Encarna Guillén? Pues soy razonablemente feliz. Quiero decir que en el fondo me siento súper afortunada de mi familia, de mis amigos, en lo que trabajo cada día, porque la verdad es que no me aburro y siempre pienso que hay que levantarse cada día para hacer nuevas cosas. Eso me estimula muchísimo, pero lógicamente no puedo ser tan irresponsable de decir que completamente feliz cuando existen tantas carencias en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en el micro me siento muy feliz, en el macro y en el meso muchas cosas que cambiar, y yo creo que entre todos debemos de hacer lo posible. Ha sido un placer tenerla aquí, la primera invitada. Es un referente y ha sido un verdadero honor, Ruth. Pues sí, Encarna Guillén, hasta la próxima. Que sea pues pronto. Cuando queráis, un placer de verdad estar con vosotros y con todos los oyentes. Muchas gracias. Y a ustedes, siguen en La Ventana de la cadena SER. La entrevista de La Ventana con Rafa de Paco y Ruth García.